Arrancamos ya nuestra tertulia de mercados. Lo hacemos, van a estar con nosotros sentados en nuestra mesa de cierre de mercados este martes Ana Fernández Sánchez de La Morena, socio directora AFS Finance AFI, asesora también de Cocoro Capital. Ana, ¿qué tal? Feliz año, buenas tardes. Hola, buenas tardes, feliz año. Saludamos también a Juan Manuel Vicente Casadevall, AFI, es también asesor del fondo Multiciclos Global. Juan Manuel, feliz año. Feliz año. Buen tono con el que ha arrancado IBEX 35, oye, la Bolsa Patria hoy excepción alcista en el viejo continente, con buen pie, al menos. Eso son buenas noticias, ¿no?, para comenzar enero, y esperemos que sea el significado de cómo va a acabar 2018, ¿no?, también en positivo. Porque muchas veces, ¿no?, lo veíamos al arranque de negociación en Wall Street, 3,5, como, bueno, estadísticas, evidencias empíricas dicen que la mayoría de las veces que termina SP500, el índice más amplio en positivo, en enero, eso lo podemos trasladar al acumulado del año. No sé si hacer mucho caso a estas estadísticas, el mismo o más que a las innumerables previsiones e informes de estrategia de las casas de análisis. Las previsiones siempre son positivas porque es un sector que vive de que las cosas vayan bien. Si no van bien las bolsas ni los bonos y dejan de pagar, pues es un sector que sufre en sus ingresos. Luego los oyentes siempre tienen que ser un poco escépticos con respecto a las previsiones, incluso aunque el banco que las haga se llame JP Morgan, ¿no? Por ejemplo, hablando de esas numeritos, esas estadísticas que se pueden hacer, ¿no?, esos chascarrillos, me ha recordado uno del ex director de inversiones de Goldman Sachs, que viene a decir que si el Standard & Poor's en sus primeros 5 días de negociación, el agregado de eso, la suma de esos 5, es positiva, pues tienes por delante un año positivo. Entonces, según el exdirector de inversiones de Goldman Sachs, tendríamos que esperar unos días más para poder dilucidar si el Standard & Poor's va a subir nuevamente este año o no. Yo creo que eso añadiría que el ser humano, o sea, tiene que acostumbrar a vivir en la incertidumbre, y aunque las previsiones nos ayudan a buscar certidumbres, es verdad que la vida es incertidumbre pura y los mercados financieros muchísimo más. Sabemos cómo empiezan, no sabemos cómo acaban, pero tampoco sabemos todo lo que va a ir ocurriendo a lo largo de estos 365 días, ¿no? Uy, ¿quién lo supiese? ¿Quién lo supiese? Porque eso, naturalmente, todas estas previsiones pues vienen a ser, ¿no?, pronósticos lanzados desde, bueno, el llamado sell side, ¿no?, del mercado, sí, desde despachos, de empresas, de intermediarios. Están interesados en que los inversores compren acciones, compren fondos, compren cualquier producto financiero con el fin de ingresar, hacer negocio, ingresar comisiones. Pero eso, el consejo de los dos, el caso, o nos quedamos con eso, que simplemente sirvan todos estos informes de orientación para el pequeño inversor. Bueno, yo creo que es una orientación, efectivamente. Las casas y entidades financieras recomiendan invertir, y normalmente invertir en activos de riesgo, porque efectivamente son los más rentables. Un fondo de renta variable puede estar con unas comisiones en torno a un 2%, entre un 1,5% y un 2,5%, mientras que un fondo monetario de renta fija estará con unas comisiones entre el 0,20 y el 1%, con lo cual a las entidades financieras les es más rentable que los clientes sean inversores en riesgo. Pero dicho esto, todos son previsiones, y cada cliente y cada inversor debe invertir de acuerdo a su perfil de riesgo, y por mucho que escuche a especialistas hablando en cualquier medio de comunicación, los especialistas nos formamos, pero no tenemos la bola de cristal, con lo cual yo creo que cada uno tiene que asumir el riesgo que sea capaz de conocer y de sobrellevar, más allá de que nuestras previsiones se cumplan en el corto, en el medio, en el largo plazo, o que no se cumplan. Ahondando en lo que comenta Ana, que no podría estar más de acuerdo, justo hoy entra en funcionamiento una nueva legislación, o dos nuevas legislaciones, con unos nombrecitos que casi voy a ahorrar a los oyentes, pero bueno. Seguro que MiFID, y a lo mejor ya habéis hablado seguro aquí, que le suena. Y otra que se llama PRIPS. Y esta legislación, como todas, podemos criticar, pero tiene una cosa excepcionalmente buena y que ahonda un poco en lo que comentaba Ana, que es que los productos van a venir totalmente etiquetados, y especialmente los fondos de inversión, que para mí, si son gestionados por casas de calidad, con alineación de intereses con el inversor y con costes ajustados, es sin lugar a dudas el mejor producto financiero que existe, mucho mejor que comprar acciones o bonos en directo para el cliente minorista. Entonces, los fondos de inversión, que para mí es el producto estrella de la gestión del ahorro de los españoles, van a venir totalmente etiquetados.
¿Qué quiere decir totalmente etiquetados? Pues que se va a parecer prácticamente al prospecto de un medicamento. Y para darle una orientación a los oyentes, van a tener que decir cuál es la rentabilidad esperada a, por ejemplo, a un año, cosa que los clientes preguntan mucho de qué es la rentabilidad esperada de este fondo, al plazo de inversión recomendado, porque el fondo va a llevar etiquetado cuál es el plazo de inversión. Le va a decir a usted puede invertir en esto si tiene 3 años, o 5, o 2, obviamente normalmente bajo riesgo, pues 2, por decir algo, y más riesgo 5, el plazo mínimo de la inversión. Y te van a tener que dar la rentabilidad esperada, el productor, o sea, el fabricante, la gestora de fondos de inversión, te va a tener que decir cuál es la rentabilidad esperada, por ejemplo, a 3 o 5 años, en los diferentes escenarios. No te tiene que contar solo el escenario positivo, sino que te va a tener que decir escenario neutral, escenario positivo y escenario desfavorable. Entonces te va a tener que contar también cuál es la rentabilidad o más bien la pérdida que uno puede experimentar en el plazo de la inversión en un escenario negativo. Y esta es la manera en la que un inversor puede estar perfectamente informado y va a estar mucho más satisfecho, incluso aunque pierda, porque no podrá decir no lo sabía. Tendrá que decir, bueno, pues invertí sabiendo que tenía un plazo de 3 años y que en un escenario desfavorable, por ejemplo, podía perder un 5. Y más o menos es lo que pasará, son siempre matemáticas, luego podemos matizar, pero bueno, va a ser una buena orientación seguro esos números. Y esto, además, los costes, cuánto estoy cobrando por gestionar este producto. También van a tener que ser totalmente transparentes y muy detallados. Entonces, todo esto viene con la nueva legislación que entra en funcionamiento hoy y esto es, yo creo que un desarrollo muy positivo para los mercados financieros. Y no sé si se puede echar en falta también ahí, Ana, como en los prospectos de los medicamentos, entrar más a fondo con las contraindicaciones, ¿o no? Bueno, yo creo que lo ha explicado muy bien José Manuel. Yo creo que esta nueva normativa MiFID además viene a proteger al inversor y hay mucho de psicología financiera dentro de esta normativa, porque otro de los puntos que a mí me parecen muy relevantes, y aquí estamos tanto José Manuel como yo, que somos asesores independientes con 2 EAFIs, y es un sector donde todavía muy pocos oyentes lo conocen y buscan un asesor independiente, pero esta normativa viene a decir que los bancos, las entidades financieras, van a tener que publicar al cliente todo el margen que ganan con ese cliente, tanto en comisiones explícitas, que son las que el cliente está acostumbrado a ver, como las comisiones implícitas, llámese las comisiones de los fondos de inversión, que como bien dice José Manuel, están transparentadas en el folleto y en la información que se va a facilitar al cliente, pero a veces si el cliente no se lo lee y el que se lo está vendiendo no se lo explica con detalle, quizá esa información se omite. Mientras que con esta normativa los bancos van a estar obligados a mostrar esto al cliente. De hecho, esta normativa que entraba en vigor el día hoy, 2 de enero de 2018, para este caso los bancos han pedido un año más y será en 2019 donde el cliente recibirá, no en porcentaje si el banco gana un 0,60, un 0,70 de margen, no. Si han sido 13.700 euros o 236.530 euros. Y cuando realmente los clientes y los inversores sepan con claridad el margen que cada entidad financiera gana con la gestión de sus activos, veremos realmente que si el cliente decide pagar a un asesor independiente o un asesor dependiente, porque es parte de esta ley, precisamente está haciendo que nos posicionemos todos como entidades dependientes o independientes, donde el dependiente ya le va a tener que decir al cliente es que yo solo vendo producto propio. Eso significa que mis comisiones son todas para mí. Pero si vendo fondos de un tercero o productos de un tercero, tendré que transparentar las comisiones, que son de otro, y cobrar una comisión por custodia de los fondos, siempre y cuando no sean los mismos. Yo creo que viene un cambio muy importante. Creo que los profesionales lo sabemos hace mucho más tiempo porque lo sufrimos directamente para dar el servicio, y los inversores creo que a lo largo de 2018 se van a ir dando cuenta de este cambio que está muy enfocado en que ellos finalmente entiendan y vean con sus propios ojos todas las comisiones y todos los productos y todas las bondades y no bondades que ofrece un producto. Es decir, me ha gustado mucho como lo ha contado José Manuel, es decir, el peor escenario, ¿cuánto puedes perder? Porque efectivamente, y desde mi especialidad como coach financiero, lo importante no es ganar o perder, es conocer por qué pierdes, porque conocer te da calma. ¿Te enfada? Por supuesto, porque invertimos para ganar, pero cuando tú pierdes en algo y conocías el riesgo que estabas asumiendo,
no te vas a disgustar ni a preocupar. Y luego si terminas conociendo el motivo por el que has perdido, te ha salido rana una inversión, ¿eso puede reducir las posibilidades de volver a cometer ese error? Bueno, mira, en los fondos de bolsa, por ejemplo, la gente obviamente menos instruida, pues lo que más conoce es bolsa o depósitos a plazo, es un poquito, pues bolsa. Pues los fondos de bolsa clásicos, su plazo de inversión mínimo va a ser 5 años. Entonces, yo creo que una educación buena va a ser que si, por ejemplo, un inversor, después de 2 o 3 años en la inversión, está en minusvalías, porque le ha tocado un ciclo bursátil bajista, sabe que como mínimo no debería de vender entonces, debería de esperar, si lo compró a 5 años, mínimo 5, pues debería de esperar a la cumplición de los 5 años. Luego, yo más que creo que si volver a hacerlo o no hacerlo, es la información que va a recibir durante el periodo de inversión, que le va a llevar, esperemos, a cometer menos errores, como por ejemplo, como es muy habitual, realizar ventas cuando se tienen minusvalías y cuando no se ha completado el plazo de inversión del fondo o del producto financiero en cuestión. Yo ahí acompañaría lo que dice José Manuel con las 2 emociones básicas que son las que nos dominan a la hora de tomar decisiones de inversión, que son el miedo y la ambición. Es verdad que cuando nosotros empezamos a tener ambición es porque estamos ganando dinero. Invertimos, va bien, invertimos, va bien, invertimos, va bien. Entonces la ambición va incrementándose poco a poco. ¿Qué ocurre? Que cuando estás en el punto álgido de tu ambición, estás muy sobreponderado en tu capacidad de riesgo. Y si ahí vienen caídas fuertes, la gente entra en una sensación de miedo. Y el miedo no se tiene un poco de miedo. O tienes un poco... O tienes miedo o no tienes miedo. Mientras que la ambición va increciendo, pero el miedo no increciendo. El miedo, dices, tengo miedo, vendo. Entonces, claro, las caídas son tan verticales, por eso los ciclos económicos bajistas pueden durar entre 3 meses y 1 año y medio, no más. Mientras que un alcista te puede durar desde 3 a 8 años, ¿no? Y es básicamente por la gestión, porque hay mucha gestión cuantitativa ahora mismo, que realmente y la parte de la gestión automatizada y robótica, pero realmente detrás de las máquinas estamos los seres humanos y los seres humanos tenemos emociones. Entonces, como bien dice José Manuel, los profesionales tenemos que ser conscientes de mantener nuestro nivel de emoción neutro, porque el inversor es el que siente en su estómago esa ambición o ese miedo que le lleva a tomar decisiones quizá un poquito precipitadas. Bueno, sí, no tengo mucho más que añadir sobre ese tema. Quizás diría también sobre este tema, que a lo mejor no estamos hablando mucho de mercados, pero creo que es un tema importante, es que esto afecta no solo a los fondos de inversión, sino a todos los productos financieros. Es decir, que también, por ejemplo, el mundo del seguro, que es el mundo asegurador, es un mundo que también ofrece productos para el ahorro y para invertir. Bueno, pues también está afectado y deberían de proporcionar exactamente la misma información. Básicamente, todo producto financiero de ahorro que vaya a un inversor minorista debería ir con todo este etiquetado, esta documentación que se llama PRIP-Kit, etcétera, que van a tener que recibir los inversores a partir de ahora. Bueno, y nada, nos queda 1 minutito y medio. Recomendaciones. Entramos en la costumbre de estos primeros días de ejercicio. Pongamos el perfil medio del ahorrador / inversor español. Ana, ¿qué le contamos? Para mí, con los mercados en el punto en el que estamos de máximos históricos en Estados Unidos y las revalorizaciones que ha habido, sobre todo en emergentes y en Europa, yo sería muy prudente y quizá tomaría el 50% del riesgo que sea capaz de asumir el inversor. Sí, coincide algo que creo que todas las veces que vengo aquí digo lo mismo, ¿no? Que en esa línea, pues ¿cómo se puede implementar? Pues bueno, puedes hacer que si tu perfil de riesgo es determinado, por ejemplo, equilibrado, pues puedes tener un perfil de riesgo, por ejemplo, temporalmente menor, o simplemente si tienes bandas de sobreponderación o infraponderación, pues está infraponderado en riesgo en base a tu perfil de riesgo. Si sale que eres dinámico, pues si te toca, supongamos, un 70 en renta variable, pues ten menos. Yo creo que es una cosa bastante razonable. Si nos equivocamos, si los mercados siguen subiendo y subiendo eternamente, pues tampoco pasa nada. Simplemente dejarás de ganar un poquito menos que lo que hubieras ganado si hubieras estado invertido, por ejemplo, en un 70%, ¿no? Recomendaciones. Hablaremos a lo largo de todo este año y sobre todo MiFID. Dentro de 12 meses haremos un pequeño balance. Nos ha gustado la tertulia de hoy
con este hito importante. Entra en vigor en el día de hoy. Ana Fernández Sánchez de la Morena, Juan Manuel Vicente Casadeval, gracias a los dos por estar en Cierre de Mercados. Gracias. Un saludo. Gracias a vosotros.